Hola gente, buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Profe. ¿Qué Buen tal? día, ¿Cómo profe. están? Buenas, profe. Tengo una consulta corta. Sí, Sí, es sobre el tema de los acentos en las preposiciones. Por lo que estuve investigando, tal parece del 2010 en adelante, la O no lleva acento. Y la palabra sí, al ser monosílaba, tampoco debería llevar acento. Quisiera saber cómo va a ser el formato de estos ejercicios en particular en el cuestionario de mañana. O sea, ¿va a ser de respuesta múltiple, donde ya están escritas, o tenemos que escribirlas nosotras? en algunos ítems quizás tengan que escribir, pero este tipo de consignas donde por ahí puede prestar a confusión si se escribe con acento, si no, este planteo que estás haciendo, ese tipo de ejercicios no. De última, ese tipo de ejercicio se tomará en el examen escrito del sábado, pero en el cuestionario donde pueda llegar el resultado a depender de cómo escriban, no, eso no. Sí puede llegar a aparecer algún ítem donde ustedes tengan que escribir algo, por ejemplo, la palabra verdadero, o escribir si es una tautología, una contingencia, pero es escribir una palabra que digamos que no está en duda cómo se escribe. No sé si me explico. Claro, es un tema muy ridículo, pero como entenderá el puntaje depende de esto. De cualquier forma, en el caso de que llegue a aparecer, pues se escribirá como está tal cual escrito en la hoja o en la pantalla y ya Exacto, está. en el enunciado, exactamente. Sobre eso también quiero hacer una aclaración para todos antes de comenzar. Respecto al aula, quizás algunos no sepan, y es lo siguiente, porque me llegó un mensaje que a algunos al parecer les aparecía como la pregunta cortada cuando hicieron el cuestionario de conjuntos. Para resolver ese problema, ¿vieron la barra que está acá a la izquierda? Aprieto acá estas 3 líneas y se amplía la pantalla. Y ahí tienen que ver la pregunta completa. En el caso del cuestionario de mañana, por si a alguien le pasó en el cuestionario de conjuntos. ¿Está? Simplemente oculto esta columna que está a la izquierda y ahí van a ver la pregunta completa. ¿Estamos? Apretando y volviendo a apretar. Profe, en ese caso yo lo único que hice es agarrar, apretar control, ruedita para abajo para que la pantalla como sea grande, porque eso también puede ser cuestión de la resolución de la computadora. Ah, bien. Entonces, sea chica o sea Claro, en ese grande. caso sí, se le hace un zoom a la página con eso que vos me estás diciendo. Sí, es otra forma. Pero en general puede ser porque me ha pasado cuando entro a mirar el cuestionario de conjuntos, por ejemplo, que sí que hay preguntas que aparecen como cortadas. Entonces, bueno, simplemente ocultando esa columna, ella logró ver la pregunta completa. ¿Está? Bien. Bueno, la clase de hoy está muy cortita, la verdad. No creo que nos lleve las 2 horas de clase, así que, porque simplemente nos falta dar un temita que es de lógica, la parte de los cuantificadores, del cual hay un solo ejercicio que es el ejercicio 5. Pero sí nos quedó pendiente ayer el punto 4. Así que ahora vamos a continuar con eso, Profe, a no después ser que haya alguna pregunta antes. una sola pregunta con el tema de cuestionario. Sí. Yo el año pasado todavía intentado empezar y le quería preguntar si este año
cuestionario iban a volver a ver. Puta, Escucho muy entrecortado. No sé quién está. Enzo. sí, en este cuestionario también hay que subir archivos. Sería No, como... No, en este no, no, estaba no, no. Al igual que el de conjuntos, no tienen que subir nada. Es todo de respuesta automática en el cuestionario. Ah, perfecto, ok. Pues el año pasado era así, que el último cuestionario era como, había que subir un archivo y bueno, No, solamente quería no, sacar todo. ya Dale, está. Dale. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo ayer, aparte de lógica? Hola, ¿me escucha? Sí, Hola. Sí, sí, yo sí. tengo una duda con el respecto al ejercicio 2 de la, Ejercicios. sí, eh, donde decía disyunción de las negaciones y negación de la disyunción. A mí me quedó la duda de la diferencia. El B y el C. Ok. Sí, Fíjate que, digamos, la operación principal es la que aparece primero. Entonces, en el ítem B me está hablando de una disyunción, o sea que la disyunción es la operación principal en este caso, ¿sí? A ver si puedo remarcarlo. Acá me dice disyunción. ¿Qué es lo que tengo que, o entre qué tengo que hacer la disyunción? Ahí está. Tengo que hacer la disyunción de la negación entre dos proposiciones, ¿sí? Entonces, voy a respetar el orden en el que aparece la operación, digamos. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? En el ítem B. Me está diciendo la disyunción, que yo sé que es este símbolo, y acá tengo que escribir entre quién y quién. Bueno, entre negar P y la negación de Q. Mientras que acá, en el ítem C, me está hablando de la negación primero. O sea que yo tengo que negar algo. No sé qué todavía. ¿Negar qué cosa? Una disyunción entre, bueno, las proposiciones P y Q en este caso. ¿Se entiende? O sea, fíjate el orden en el que escribí las operaciones. Acá sí, primero puse la disyunción y después puse entre qué y qué. sí, Y eso acá entiendo. primero El puse, lenguaje ok, simbólico sería lo sí. que me está quedando la duda es cómo yo enuncio la segunda, sería la negación de la disyunción. Ah, en lenguaje coloquial. Exactamente. Ok, entonces acá era Luis lee Clarín, Luis irá a Carrefour. Sería, podemos decir, no es cierto, esa es una forma de escribir, que Luis irá a Carrefour, o, perdón, que Luis lee Clarín era. Bueno, la disyunción es conmutativa, no importa el orden en el que escriba. P o Q es lo mismo que Q o P, ¿sí? Entonces puedo decir, no es cierto que Luis irá a Carrefour o lee Clarín. ¿Cuál es la diferencia con el anterior, con el ítem B? Que el no, o sea, la negación, aparece en ambas proposiciones. Por acá lo habíamos escrito acá. Fíjate, dijimos, no lee Clarín y no irá a Carrefour. Estoy Oh, negando ambas proposiciones y acá estoy negando solo una. Digamos, estoy negando la disyunción. No es cierto que, negando, ¿qué cosa? P, que es Luis irá a Carrefour, o en este caso es Q, o P. ¿Se entiende? sí, entiendo. También, a ver, no estaría mal si ponen no, Luis irá a Carrefour o lee Clarín,
Pasa que el no en términos coloquiales, en términos de cómo hablamos, cómo escribimos, y sí, es como que falta algo en ese no. Por eso puse no es cierto que, y ahí continúo con la disyunción de las proposiciones, ¿sí? Pero también poner no es como, no estaría mal, porque estás negando efectivamente la disyunción. ¿Está? Profe, Sí. en la definición de tabla de verdad, dice, habla de sentencia. ¿Eso es lo mismo que proposición? Sí, 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 sí. Acuérdense ustedes que proposición es aquello de lo que yo puedo decir si es verdad o no. Si eso que aparece, ustedes inmediatamente pueden decir si es verdad o no, listo, eso es una proposición. ¿Está? Una proposición es aquello de lo que yo puedo emitir un valor de verdad. Después por ahí pueden sí aparecer otros sinónimos de proposición, como esto de sentencias o enunciados que decía también. Profe, Pero ustedes tienen que mirar simplemente qué es lo que aparece. Sí. usted ayer dijo que, ya tocando la C, eso de que era la negación del, espérame que la busco, negación Acá de el la 2. división, Sí. claro, que usted dijo que era igual y dio otra forma de resolverlo, que era menos P, Y menos Q. y menos Q, claro. Sí. Eso ¿Eso en realidad aplica no, en qué caso? eso no Aparte de pasa este. nada. No pasa nada si si no se lo acuerdan o si no se lo saben, porque esa es una ley lógica, una ley en lógica, que se llama ley de De Morgan, y nosotros no lo vimos y no está en el material teórico. Pero, a ver, fácilmente ustedes pueden comprobar e incluso lo pueden hacer a modo de tarea de verificar que la negación, voy a cambiar acá, la negación de una disyunción de proposiciones es equivalente, esta es otra forma en la que se lee el bicondicional, chicos, decir que es equivalente a no P y no Q. La conjunción de las negaciones de las proposiciones, ¿sí? La lectura de esto es, la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones. Y Claro, ahora entiendo. equivalentemente yo les pregunto a ustedes ahora, la negación de una conjunción, ¿a qué creen que va a ser equivalente? A la negación de la disyunción. A la disyunción de las negaciones. ¿Está? Esto que está acá, repito, se conoce como ley de De Morgan. No pasa nada si no lo saben, si no se acuerdan, porque no... Digamos, acá nosotros trabajamos con tablas de verdad y conociendo el valor de verdad de ciertas proposiciones, que es lo que vamos a hacer ahora en el punto 4, determinar el valor de verdad de la proposición compuesta. Pero sí está bueno que ustedes puedan llegar a hacer, por ejemplo, la tabla de estas dos, y van a ver que cuando tengan que completar el bicondicional, les va a dar una tautología. O sea, ustedes pueden hacer una tabla de verdad de cada una de estas, a modo de práctica. Y cuando terminen de resolver, que lo último que van a resolver es el bicondicional, les va a dar una tautología. ¿Qué quiere decir una tautología? Que esto que está acá es lo mismo que esto. O sea, siempre es verdadera esa relación entre esas proposiciones. ¿Estamos? Esa aclaración la hice ayer como para que se vea la diferencia y no tengan la tendencia a
decir que este menos P o Q es lo mismo que menos P o menos Q. ¿Está? No es lo mismo. Por eso mostré esta... Profe, en el examen no aplicamos esa ley de Morgan. No. Ok. No, porque no la dimos. Si por ahí ustedes se dan cuenta que en algún punto por ahí pueden aplicarlo y conocen la ley de Morgan, está perfecto si lo usan, pero digamos, no van a estar obligados a usar esa ley de Morgan porque, repito, no es algo que hayamos dado en este curso. ¿Está? Claro, pero igual está como recurso, digamos. Sí, claro. Bien. Hacemos entonces el punto 4, donde nos dan, o nos dicen, mejor dicho, que si P y R son enunciados verdaderos, o proposiciones que sabemos que son verdaderas, y Q y S son enunciados falsos, nos pide determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas, serían en este caso. ¿Qué tenemos que anotar acá entonces? Sabemos que, en primer lugar, P es verdadero, nos dice, R también es verdadero, y después sabemos que Q es falso, S es falso. En este tipo de ejercicios no hay que armar ninguna tabla de verdad. Sí, por supuesto, tengo que tener presente las tablas de verdad de la conjunción, de la disyunción, de la implicación, de la doble implicación, etc. Eso que vimos la clase pasada, eso tengo que tener presente porque voy a necesitar para resolver estos ejercicios. Pero no hay que construir ninguna tabla. ¿Está? Entonces, en el caso del ítem A, si ustedes se fijan, tenemos P o Q o R, y acá están asociados P o Q, y a su vez esa proposición está asociado con R, conjunción S. Lo que vamos a hacer acá es ir anotando, porque ya conocemos nosotros el valor de verdad de cada proposición. Entonces, ¿qué sabemos de la proposición P? Sabemos que es verdadero. ¿Qué sabemos de la proposición Q? Sabemos que es falso. Entonces, acá yo ya puedo sacar una conclusión entre estos dos. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo resulta esa proposición compuesta? Verdadero. Verdadero. Porque la disyunción, recuerden que es falsa únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces acá yo ya sé que esta proposición compuesta P o Q es verdadero. Porque al menos una de ellas es verdadera. ¿Está? Bueno, por otra parte, ¿qué sabemos de R? De R sabemos que es verdadero también. Fíjense que lo estoy colocando como en la misma columna, ¿sí? R es verdadero. Y entonces, ¿ahora qué podemos decir de esta disyunción entre una proposición que ya sabemos que es verdadero y la otra que es verdadera? Son verdaderos. Claro, o sea, todo este corchete que está acá es verdadero. Y por otro lado, ¿qué sabemos de S? Ese es Sabemos falso. que es falso. Entonces, ¿qué se concluye de la conjunción? Que es falso. Que toda la proposición compuesta es falsa. Toda la proposición compuesta es falsa, exactamente. Acá estoy haciendo, no pierdan de vista, ya la conjunción entre este corchete que nos dio verdadero con esta proposición que sabemos que es falsa. ¿Tá? Entonces, acá vamos a escribir, vamos a decir, por lo tanto, la proposición
compuesta es o resulta falsa. ¿Se entiende cómo procedemos en este caso, chicos? Me valgo profe. solamente de los valores de verdad que ya conocemos de esas proposiciones. Bueno, vamos a ver el ítem B. Tenemos la negación de no P o Q o no P o Q. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué sabemos de P? Sabemos que P es verdadero, por lo tanto, ¿qué va a pasar con no P? Va a ser falso. Es falso. Va a ser falso. ¿Y qué sabemos de Q? Que es falso. Que es falso. También es falso. Vamos acá, fíjense que tengo exactamente lo mismo, o sea que no P es falso y Q también es falso. ¿Qué se concluye entonces de esta disyunción? De estas disyunciones. Es falso. ¿Es falso? Es Son falso. falsas. Son Que son falsas. falsas ambas disyunciones. Y por lo tanto, esta disyunción que ya está dentro del corchete resulta Falso. 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 Y la negación, no pierdan de vista esto. Lo que es falso es todo lo que está dentro del corchete. La negación de una proposición falsa es Verdadero. verdadera. Por lo tanto, acá voy a decir, voy a escribir el menos este, menos F, resulta verdadero. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, fíjense profe. que acá esta es una propiedad, esta que les voy a mostrar, que no está, o sea, no tienen por qué sabérsela, pero se los comento. Fíjense que cuando yo tengo la disyunción de las mismas proposiciones, el resultado de esto es la proposición P. Porque estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Es de día o es de día. ¿Qué se concluye? Que De día. Que es de día, o sea, queda la misma proposición. Entonces, si prestan atención, fíjense que acá tengo una disyunción de la misma proposición compuesta. No P o Q o no P o Q. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en vez de hacer todo eso, que no está mal, podía trabajar con esto. Una sola vez. Gracias a esta propiedad. Y también vale para la conjunción. Si yo tengo P y P, el resultado de esto es P. Esto se lo hago a modo de comentario nada más. Repito, las propiedades esas no están en el material teórico, no las desarrollamos, así que no tienen por qué saber eso, digamos. Por supuesto que el valor de verdad no va a cambiar, porque digo, si P dijimos que era verdadero, acá en el enunciado me dice que es verdadero, no P va a ser falso. Y Q sabemos que es falso. Por lo tanto, el resultado de esta disyunción es falso. Y la negación, este menos que tengo fuera, de una proposición falsa, Es resulta verdadera. verdadera. ¿Está? Eso simplemente para ir como ampliando un poco más estas cuestiones que estamos viendo de lógica. Bien. ¿Preguntas de esto? ¿Avanzamos? Acá anotamos si quieren que estas son
propiedades. Digo, si bien esas propiedades acá las escribo con proposiciones simples, vale para proposiciones compuestas. De hecho, acá apliqué esa propiedad a una proposición compuesta, ¿tá? Porque dice este primer paréntesis o el segundo paréntesis, indicando esos paréntesis, proposiciones compuestas. Bueno, hagamos el D, el último, y después ya pasamos a desarrollar lo que nos está faltando de lógica. POR bicondicional o sí, solo sí, R y no S. Ok. Sabíamos que P y R son verdaderos. P y R son verdaderos. Y, bueno, acá R es verdadero. S es falso, así que no S será Verdadero. 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 Bien. Verdadero. ¿Qué nos queda de esta disyunción? Verdadero o verdadero, se concluye que la proposición es verdadera. Verdadero. Y de La esta doble conjunción, implicación sí, se puede pensar como equivalencia. sí, claro. Va a ser una equivalencia si te da una tautología, o sea, si esa implicación resulta verdadera. Claro, verdadera de los dos lados. Exactamente. ¿Qué es lo que Claro, pasa o en sea, este yo caso, podría no? leer ahí que P o R equivale a lo otro. Equivale al otro porque acá me está dando verdadero. Si esto hubiese sido falso, entonces no. Claro, no No es es equivalente. equivalente. Claro. Entonces, la equivalencia yo puedo asegurar o puedo decir que una proposición es equivalente a otra cuando sé que esa doble implicación resulta en una verdad. Y que para que resulte en una verdad, ¿qué tenía que pasar? ¿Cuándo la doble implicación era verdadera? Cuando tenían el mismo grado de verdad. Cuando tienen el mismo valor de verdad. Ambas proposiciones Profe, o son ¿y si verdaderas ambos o son fuesen falsas. falsos? Igual va a ser verdadero. Claro. Recuerden la tabla de verdad de la doble implicación. ¿Cuándo era verdadera? Cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando las dos son falsas. Exactamente. Entonces, sería, si las dos fueran falsas, sería equivalente también, porque las dos proposiciones que estoy diciendo no son ciertas. ¿Entiende? Bien. Profe, Sí. para preguntarle algo, pues no me quedó muy claro la tabla de verdad del punto C del anterior. Estaba intentando hacerla ahora, pero no me estaba poniendo salir. No sé si podía volver a explicar, por favor. ¿C de cuál? ¿Esta? Del ejercicio del anterior. ¿De este punto 3? Sí, esa. De P implica Q que implica P. Ajá, esta que está acá, la tablita. Sí. Sí, ¿qué pasó con eso? Es que no me quedó muy claro bien el hecho de cómo sería el Q implica P, ahí sería con los mismos valores nomás, haciendo la tabla de Claro. verdad aparte. Ojo que acá vos vas a hacer, fíjate que te está diciendo, Q implica P. Entonces, esa implicación, o sea, para obtener esta columna que está acá, la de Q implica P, yo hago la lectura en este sentido. Desde Q hacia P. Entonces digo, verdadero implica verdadero, leyendo así. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Falso implica verdadero, también es verdadero. Verdadero implica falso,
es falso. Esto teniendo en mente la tabla de verdad de la implicación, ¿eh? Sí, Sí, acuérdate sí, que la implicación era falsa cuando antecedente verdadero, consecuente falso. consecuente falso. Eso. Y después falso implica Ah, y ahí falso, te entiendo es después verdadero. haciendo P con Q implica P, da todo verdadero. Ya que sería Exactamente, después consecuente falso, sí, hago la primera columna, que es la de P, que es mi antecedente ahora, implica este paréntesis, que es la columnita que obtuvimos recién. sí, Y entonces ahí hago verdadero implica verdadero, es verdadero, verdadero implica verdadero, es verdadero, falso implica falso, es verdadero, falso implica verdadero, también es verdadero. Y por lo tanto esto sí. resulta en una tautología. Ahí ya entendí, profe. Muchas gracias. ¿Vamos? Dale. Bueno. Vamos a la parte entonces de lo que nos queda de lógica, la parte de los cuantificadores. Ok. Que previo a hablar de los cuantificadores se definen lo que es una función proposicional. Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con proposiciones, es decir, aquellas oraciones de las cuales, así como están, ya podemos decir si es verdadero o falso. ¿Sí? Una función proposicional, vamos a entender una función proposicional en una variable, también se lo denomina en una indeterminada, que generalmente lo denotamos con la letra X, lo mismo que pasaba con las funciones. La vamos a entender como toda oración en la que esa X es el sujeto o el objeto directo y que se convierte en una proposición cuando nosotros especificamos quién o qué es X. Entonces acá da a modo de ejemplo, a ver si pongo acá, ahí está. A modo de ejemplo, fíjense que si hacemos referencia al conjunto de los números enteros y hablamos de una propiedad que tienen esos números, que es, por ejemplo, la de ser impar, llevándolo al lenguaje de la función proposicional, sería decir, X es impar. Y lo escribimos de esta forma. Fíjense que así como está el enunciado, decir X es impar, ¿podemos decir si es verdad o mentira eso? ¿Si es verdadero o falso? Así como está. No, Sí. No, no. así como está no, porque yo no sé quién es X. Sé que es un número entero. Y en los números enteros hay números que son pares y hay números que son impares. Entonces, en la medida que yo no diga o dé una especificación de X, yo no puedo decir si esto es verdadero o falso. Eso es una función proposicional. Cuando aparece una variable o indeterminada, como dice en la definición, en la cual yo necesito especificar quién es esa X para decir si la proposición es verdadera o falsa. ¿Está? Acá se da la característica o la propiedad, que en este caso decimos es impar. Bueno, entonces, ¿cuándo tiene sentido esto? Cuando damos valores a X. Decir, por ejemplo, menos 4 es impar. Fíjense que ahora a X le estoy dando un valor, en este caso porque estoy en el conjunto de los números enteros. ¿El menos 4 es un número impar? No, eso es falso. 5 es impar, eso es verdadero. Entonces, fíjense, ¿de qué depende que esta función proposicional sea verdadera o falsa? De que describamos la variable, digamos. Claro, de que digamos quién es o qué es ese objeto X. ¿Está? Ese sujeto o ese objeto.
Exactamente. Bueno, eso es lo que vamos a entender como una función o esquema proposicional. Se lo denota, acá estuvieron viendo con la letra P, haciendo referencia también a quién es la variable, en este caso X. Entonces, a partir de funciones proposicionales, podemos obtener proposiciones generales, ya podemos hablar de una generalización, a través del uso de cuantificadores, ¿sí? Si nosotros asociamos a la indeterminada X, estos cuantificadores, que son estos símbolos que aparecen acá, está como A en mayúscula dado vuelta, y está E en mayúscula imprenta dado vuelta, estos son cuantificadores que se llaman respectivamente universal y existencial. ¿Cómo se leen esos cuantificadores? Este que está acá se lee para todo X, este que está acá se llama existe, o se lee, mejor dicho, existe un X. Este que está acá es el cuantificador universal, y este que está acá es el existencial. ¿Está? Se leen entonces, para todo X se verifica, y ahí doy cuál es la función proposicional P de X. Simbólicamente esto que está en lenguaje coloquial lo escribimos para todo X se verifica. Esto tengan muy presente, chicos, porque es algo que generalmente confunden y puede llegar a aparecer también en el cuestionario, a modo de que presten atención a la notación. Siempre que aparezca el cuantificador universal, ese cuantificador va asociado a estos dos puntitos, que se lee se verifica. Para todo X se verifica, y ahí digo la función proposicional. No es correcto decir para todo X tal que, y doy la función. Esto que se lee tal que es la barra invertida, este va asociado al existe, al cuantificador existencial, y acá está. Existe al menos un X tal que se verifica, y ahí doy la propiedad. Entonces, esto no es correcto. Cuantificador universal va asociado a los dos puntos, que se lee, se verifica. Cuantificador existencial lo asociamos con esta barra y se lee tal que. ¿Queda claro eso? Eso significa que si llega a aparecer existe un X que verifica y doy la función proposicional, eso tampoco es correcto. ¿Se entiende eso, no? Fíjense entonces que ahora, nosotros anteriormente dijimos, esto así como está por sí solo, la función proposicional decir que X es impar, por sí solo yo no puedo decir si eso es verdadero o falso, a menos que le dé un valor a X. Sin embargo, si yo ahora a esa función proposicional le introduzco el uso de los cuantificadores, universal o existencial, ahí sí voy a poder decir si esa proposición resulta verdadera o falsa, sin la necesidad de darle un valor a X, como teníamos que hacer anteriormente, antes de hablar de los cuantificadores. ¿Tá? Entonces, por eso acá el uso de los cuantificadores nos permite obtener proposiciones generales. Y de esas proposiciones generales sí ya podemos decir si son verdaderas o falsas. Entonces,
Fíjense que decir, por ejemplo, todos los números enteros son impares, eso sí ya podemos decir si es cierto o no. ¿Qué les parece? ¿Todos los enteros son impares? Ah, falso. Es falso. Entonces, llevándolo al lenguaje simbólico, ¿qué estamos diciendo acá? Para todo X se verifica que X es impar. En realidad acá esto, para que esté más completo, tendríamos que decir, para todo X que pertenece al conjunto de los enteros, se verifica que X es impar. Y ahí sí decimos que esta es una proposición falsa, porque no todos los números enteros son impares. ¿Por qué si ahora decimos existe un X tal que X es impar? ¿Por qué eso es verdadero? Porque el existe no incluye a todos los números del conjunto. Claro. Este cuantificador existencial, existe un X en Z o en los enteros tal que X es impar. Este cuantificador existencial me está afirmando, si se quiere, que hay al menos uno. ¿Puede haber más de uno? Sí puede, claro. Pero este cuantificador existencial me está diciendo que hay al menos uno. Si hay al menos un valor que cumpla esa propiedad, ya es suficiente para decir que la proposición es verdadera. Con que exista uno. Eso es lo que me dice este cuantificador. Tiene que existir por lo menos uno. No importa si después hay más. Con que exista uno ya es suficiente. Sin embargo, el otro cuantificador, el universal, me está diciendo que todos, absolutamente todos los elementos, en este caso del conjunto, tienen que verificar esa propiedad. Y fíjense que para decir que eso es falso, que esa oración, que esa función proposicional ya con el uso del cuantificador para todo, es suficiente decir que es falso con mostrar un ejemplo o un elemento que no cumpla esa condición. Entonces yo acá les digo, para todo X que pertenece a Z se verifica que X es impar. Esto es falso. Porque acá les digo, por ejemplo, 3 pertenece a Z y 3, acá me pedía que es impar, no, entonces acá es 2. Vamos a usar el 2. Ahí estoy mostrando que el uso del cuantificador, deja cambiar, ahí está, hace que esa función proposicional sea falsa. 2 pertenece a Z y 2 no es impar. De hecho es par. Negar que algo es impar es decir que es par. ¿Sí? Acá estoy negando que sea impar. Y eso va a ser útil para lo que vamos a ver a continuación, que dice ahí abajo, negación de los cuantificadores. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Entonces, el uso de los cuantificadores ya me permite indicar el valor de verdad de una función proposicional. Si yo hablo de una función Profe. proposicional por sí solo, sin cuantificadores, no puedo indicar su valor de verdad. Sí. Podríamos decir entonces que una función proposicional, como no tiene un determinado valor de verdadero o falso, es lo mismo que decir enunciado. Sí, se podría decir porque no, en realidad, a ver, si ese enunciado se convierte en una proposición cuando yo le doy un valor a X,
valor particular, o Claro, o sea, cuando estoy tiene haciendo variables uso de los... proposicionales. Exactamente. O cuando hago uso de los cuantificadores. ¿Está? Bueno, y algo muy importante a tener presente también es la negación de los cuantificadores. Fíjense que decíamos, ya utilizando los cuantificadores universal existencial, ahí nosotros ya podemos decir si una función, determinada función proposicional es verdadera o falsa. Entonces, al decir o al poder determinar su valor de verdad, ya podemos negar los mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que si una proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. Entonces, ¿cómo negamos el uso de los cuantificadores? ¿O cómo negamos una función proposicional en la que aparecen los cuantificadores? La negación del cuantificador universal es el cuantificador existencial. Pero no es suficiente con cambiar los cuantificadores, sino que además tengo que negar la propiedad. Entonces, decir que, o negar que para todo X que pertenece a un conjunto A se verifica determinada función proposicional, es equivalente a decir que existe al menos un X en ese conjunto tal que se niega la propiedad o no se cumple la función proposicional. ¿Qué fue lo que hice acá? Fíjense. Acá encontré al menos un número entero. ¿Qué estoy diciendo acá? Existe, por ejemplo, el 2, número entero, tal que 2 no es impar. Estoy negando la función proposicional. ¿Se entiende eso? Y por supuesto, si negamos algo que es falso, ¿cómo va a resultar esa nueva proposición? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Tá? De hecho, es lo que pasó acá. Fíjense que la negación de este cuantificador para todo X es existe un X. Algo que era falso ahora pasa a ser verdadero. ¿Bien? Bueno, y la negación del cuantificador existencial es equivalente al uso del cuantificador universal, lo mismo, negando la función proposicional. ¿Tá? Entonces, tengan presente eso. Cuando vamos a negar el universal, utilizamos el existencial negando la función. La A sería el conjunto ahí. Claro, la A sería la representación del conjunto al cual pertenece ese elemento que estoy utilizando, esa variable, digamos. ¿Tá? Bueno, ¿quedó claro eso? Profe, sí. Perdón, a mí se me cortó el audio ahí cuando comenzó a hablar sobre la negación. ¿Sobre la negación? Sí. Sí, lo que decía es que negar un cuantificador universal es equivalente a utilizar el cuantificador existencial, pero no es suficiente porque además tengo que negar la función proposicional. ¿Tá? Entonces, decir, digamos que yo quiero negar, en el ejemplo anterior, quiero negar que para todo X que pertenece a Z se verifica que X es impar. ¿Cómo quedaría la negación de eso? Existe un X en Z tal que X no es impar. Y esto es cierto porque basta con mostrar un número entero que no sea impar y ya está. La proposición resulta verdadera. Ah, ok. Y el ¿Entendés? pertenece, eso siempre queda igual. Claro, eso va a cambiar según el conjunto con el que estoy trabajando. Pero sí, siempre indicamos
de dónde es ese conjunto, ese elemento X que estoy tomando. Por eso acá les hacía la aclaración. Para todo X se verifica que X es impar. Y esto no está del todo completo porque yo les puedo decir, pero ¿y X de dónde lo tomo? ¿X es un número real? ¿X es un número racional? ¿Un número irracional? Por eso tengo que, sí, hacer la aclaración de qué conjunto es. ¿Está? Y siempre se nos daría un Sí, sí. valor. ¿En qué sentido? Veo que en el ejemplo nos ponen el conjunto A y en los Sí. ejercicios sería un valor específico o también sería un... Claro, te puede definir quién es el conjunto A. Te puede decir que el conjunto A son todos los números, no sé, los enteros positivos o los enteros negativos o los naturales incluidos el 0. O el conjunto A va a estar formado por determinados elementos nada más. Por ejemplo, todos los números pares. ¿Sí? Se va a definir quién es ese conjunto A. Y la negación sería lo contrario nomás. Lo que se niega es, lo que se cambia es el cuantificador, cuando estoy negando, y se niega la función proposicional. O sea, si yo les digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver en el práctico que hay, si hay algún ejercicio más para que se entienda. Sí, acá en el ejercicio 5 se va a terminar de comprender eso que estoy planteando. Sí están viendo el blog de notas, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense que acá me está diciendo quién es el conjunto A. El conjunto A está formado por 1, 3, 5 y 7. Y a partir de ese conjunto hay que decir, por ejemplo, existe un X que pertenece a ese conjunto tal que X más 3 es igual a 10. ¿Qué me pueden decir de eso? Verdadero. 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 Bien. Verdadero. ¿Quién es ese elemento que verifica esa propiedad? El 7. 7. El 7. El 7. Por eso les decía, con que exista o con que haya un elemento que cumpla, listo, esto ya es verdadero. Y si ahora yo les digo, quiero la negación de esto. Quiero negar que existe un X en A, tal que X más 3 sea igual a 10. ¿Cómo quedaría la negación de esto? Para Falso. todo X. Para todo X. Sí. Que pertenece a A. Se Perteneciente a A verifica. se verifica que la menos X más 3 sería. No. Ese menos X más no es. 3 no es igual a 10. Exacto. Ojo con el menos ese que no es que me Ah, va es a distinto, cambiar sería. los signos. Lo que me niega es la función proposicional. Es distinto de 10. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esta proposición? Y va a ser falso. ¿Por qué? Porque hay un valor No todos los números en el en el conjunto sumados conjunto más A. 3 dan 10. Exactamente. A ver, ¿por qué decimos que esto es falso? Porque hay un valor en A, acá estoy diciendo, para todo X en A se verifica que X más 3 es distinto de 10. Y esto no es cierto, porque hay un valor del conjunto de manera que al sumarle 3 me da 10. Ese valor es el 7. Entonces, no es cierto que para todos los X en A esta suma sea distinto de 10. Hay uno que verifica que sea igual a 10. ¿Qué pasa si el 7 no estaba en el conjunto A? Ahí va a ser verdadero
Ahí es El- verdadero el universal. Y falso el Este que está acá. existencial. Exactamente. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, si bien acá en este ejercicio no pedía la negación de estas proposiciones, está bueno que lo hagamos para que vayamos practicando y para que se entienda esto de cómo quedan las expresiones una vez que niego una de ellas. ¿Qué pasa en el ítem B? Es falso, ¿Por qué? porque no hay ningún elemento del conjunto donde sumado 3 dé igual a 12. Yo creo que es verdadero. No, es verdadero Es porque verdadero. dice menor o igual a 12. Exacto. No, pero ¿y qué Con que número se- Hay del uno que te conjunto dé 12, da pero sí que te 12? dan menos de 12. Por eso, ¿qué número da 12 o más que 12? Ese símbolo es menor o igual. Pero dice menor igual. ¿Está incluyendo al Exacto. 12? No, ninguno le pasa a 12, entonces es verdadero. Esto es Al menor Yaku, o igual. A al ver, Si Yaku pide la apuntaba al función otro de ser lado era menor. mayor o igual. sí. Presten atención a lo siguiente, gente. Este símbolo que está acá, ¿cómo se lee? Menor o igual. ¿Están viendo lo que estoy marcando acá o no? Claro. Sí. Disyunción. ¿Qué significa ese O? Con que se Incluye el 12. cumpla una sola de las condiciones, ya es suficiente. Porque obviamente un número no puede ser menor y al mismo tiempo igual a otro. O es menor o es igual. ¿Se entiende? Entonces, con que se cumpla una de estas dos condiciones, que sea menor o que sea igual, ya es suficiente para decir si esta proposición es verdadera o falsa. Entonces, veamos, ¿qué pasa con el 1? 1 más 3, 4, es menor que 12. ¿Qué pasa con el 3? 3 más 3, 6, es menor que 12. 5 más 3, 8, menor que 12. 7 más 3, 10, menor que 12. En este caso, ninguno de los valores de A verifican el igual, pero no importa, porque todos ellos verifican el menor. ¿Se entiende o no? Profe, si hubiera un 9 sería falso entonces. Si era 9, claro, si me pedía menor o igual que 9, es falso, porque hay un valor, en este caso el 7, que supera al 9. ¿Se entiende el análisis ese, chicos? Sí. Sí. ¿Cómo es con Entonces, el 9? si acá me decía para todo, vamos a escribir acá, para todo x en A se verifica que x más 3 es menor o igual que 9, esto es falso. ¿Por qué? Porque existe un x en A tal que x más 3 es mayor que 9. ¿Quién es ese x? 7. El 7. 7. 7 más 3 me da 10 y es mayor que 9. Ahí está. Fíjense que acá ya escribí la negación también, ¿eh? En este ejemplo. Bueno, ¿queda claro entonces el ítem B? Dijimos, por lo tanto, que es verdadero. ¿Y cómo sería entonces negado? Menor o igual que 2. ¿Cómo ¿Existe? negamos esto? Existe al menos una X que pertenece a A, Muy bien. tal que X más 3 es Mayor o igual. Menor ni igual a 12. ¿Sería mayor que 12 por la duda? Mayor o No, diferente a 12. Mayor o igual que 12. Claro. El igual no va. El igual no va porque ya está contemplado en este símbolo. ¿Sí?
La negación de un menor o igual es un mayor. Claro, ya ahí se incluye, digamos, en el verdadero, entonces hay que excluir, digamos, en la condición. El igual, claro. Porque si bien en este caso no pasa, supongamos que hay un valor en el conjunto A que verifique el igual. Supongamos que está el 9 acá. Entonces, 9 más 3 es igual a 12. Sigue siendo verdadera la proposición. Si yo pongo el igual acá, eso deja de ser cierto. ¿Está? Entonces, la negación de un mayor o igual, de un menor o igual, perdón, es un mayor estricto. La negación de un menor estricto es un mayor o igual. Y así voy armando todas las combinaciones. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, en el C. ¿Qué pasaba con entonces este X, este existencial? ¿Cómo resulta? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Falso. ¿Este? La negación de este para todo, que era verdadero, ¿es verdadero también? No, es falso. Es falso. Falso. Claro. Ah, sí, porque pide mayor y no menor. Sí, verdad, porque es mayor. ¿Se dan cuenta entonces? Supongamos, repito, supongamos que estaba el 9 acá, en el conjunto A. Si yo pongo el igual acá, ¿qué va a pasar con ese existencial? Va a ser verdadero. Y va a ser verdadero. Entonces no puedo estar negando un cuantificador universal que es verdadero y que la negación también me dé verdadero. ¿Se entiende eso? Entra como en contradicción. Una contradicción, claro. A ver, me dice, existe X en A tal que X más 3 es menor que 5. ¿Verdadero? Verdadero. 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 Recuerden, sí. Hago una aclaración acá. El existencial va con el tal que, ¿eh? El para todo es con el se verifica. Bien, entonces, ¿es cierto que hay algún valor en X de manera que esa suma sea menor que 5? Sí. Sí. 1. Sí. Sí, el 1. El 1, exactamente. Entonces, esto es verdadero. Y la negación, ya no lo escribo porque estoy negando esa misma proposición, ¿cómo quedaría? Para todo. Para todo X perteneciente a, se verifica que X más 3 mayor o igual que 5. Mayor o igual que Mayor o 5. igual que 5, exactamente. La negación de un símbolo menor es mayor o igual que 5. Y es cierto que se cumple para todo valor de X, de A, perdón, que esta suma sea mayor o igual que 5. No, es falso. Esto es falso. Y finalmente, Falsa la última. Falsa la última. Es falso. ¿por qué? ¿Por qué? Porque no aplica para todos los números. ¿Existe al menos uno que no cumpla? Y ¿Cuál? 3 más 7. Claro. Ya con el 5 ya no cumple. 5 más 3 ya me da 8. ¿Tá? Entonces, es falso que para todos los valores en X, esta suma sea menor o igual que 7. La negación de la misma. Para, existe un Existe al X menos. perteneciente. Existe al menos un. Claro, existe un X en A
tal que x más 3 mayor que 7. Es mayor que 7. Y por lo tanto, Eso es verdadero, creo, ¿no? Sí, verdadero. Porque verdadero. ahí sí incluye al 5 y al 7. claro, con que no pierdan de vista, con que exista uno ya es suficiente para decir que esto es verdadero. Claro. Con que exista un valor del conjunto que cumpla esa desigualdad ya es suficiente. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí tendremos una tautología. Se entendió. ¿En cuál? En el... Ah, perdón, mi mal. Ah. Bueno, y con esto terminaríamos entonces esta parte de lógica, el desarrollo de estos temas. Hasta acá entraría en el cuestionario del próximo jueves. Recuerden que es jueves, 20 horas, se abre el cuestionario, se cierra a las 22, disponen de un solo intento, 40 minutos. También es secuencial, es decir, una vez que pasan a la siguiente pregunta, ya no pueden regresar a la anterior. Y los resultados lo visualizan una vez que cierra el cuestionario. O sea, a las 10:01 ya pueden ver el resultado que obtuvieron con, bueno, ahí mismo ustedes pueden ver también qué fue lo que marcaron o qué fue lo que eligieron como respuesta y cuál es la respuesta correcta. Disculpe, profe, ¿en qué horario dijo que estaba el cuestionario? A partir de las 20 horas se Gracias. abre. ¿Está? Y bueno, si no hay más preguntas de esto, con esto terminaríamos entonces. ¿Se sabe la Profe, fecha y la hora del no sábado? se sabe nada del examen hasta ahora. Del sábado no. Eso tiene que avisar la coordinadora por el campus virtual. Eso ya no me compete, no me compete a mí, ni yo sé el horario y las aulas. ¿Usted va a estar ¿Está? en el examen? Sí, 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 sí. profe, Yo gracias. estimo que depende del resultado del cuestionario del jueves. Porque, bueno, como saben, aquellos que salgan mal ya no pueden rendir el sábado, entonces por eso todavía no se está determinando la hora ni las aulas, porque va a depender de la cantidad de gente que esté habilitada a rendir. ¿Nos aconseja ¿Estamos? algo para el examen? Vuelvan a hacer los ejercicios que estuvimos haciendo, los que quedaron pendientes, vuelvan a hacerlo porque no va a salir de ahí. ¿Alguna página de ejercicios para practicar? En internet, ¿O libro? voy a ver si encuentro algo ahora en el transcurso de la siesta y les publico, como para que puedan practicar. En internet hay que tener mucho cuidado con las cosas que hay, porque bueno, todas las informaciones o los tipos de ejercicios que se dan no son siempre correctas. ¿Está? Profe. Modelo de ¿Ustedes examen van a no tomar el tengo. examen? Vamos a estar la coordinadora, la profe de la comisión 1, yo y supongo que otros profes si llegan a ser muchos. ¿Está? Francisco, Profe, ¿qué van a evaluar más o menos en la prueba, en el examen? todo lo que vimos. Conjuntos, todo conjuntos y todo lógica. Tengan en presente también los ejercicios que fueron haciendo en los cuestionarios. Eso si llegaron a copiar o Profe, algo, profe, como ¿me para que escucha? puedan practicar. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿El examen del sábado va a ser más o menos así como lo cuestionario o en otra onda? Me No, va refiero a a las ser preguntas, ¿no? parecido, a diferencia que en el examen ustedes tienen que desarrollar, tienen que escribir. O sea, en lo que Ok. les decía ayer, si en alguna proposición se pide determinar si es tautología, contradicción, etcétera,
Ustedes tienen que hacer la tabla de verdad para mostrar que es Desarrollar. tautología o lo que fuera. Ujú. Ok, gracias. Fabricio. Tenía una duda si en el sábado en el examen habrá que llevar un documento tipo DNI o parecido en físico para entrar. Lleven por las dudas, lleven alguna identificación personal. Supongo que todo eso lo va a comunicar la coordinadora para aquellos que estén habilitados. Pero sí, lleven por las dudas documento o algo que tenga, que los identifique a ustedes. Estoy casi seguro que se va a solicitar eso. Profe, usted había dicho que no iban a dejar usar calculadora el sábado. El uso de calculadora para verificar en la parte de donde tengan que hacer cuentas, usando propiedades, lo van a poder usar para verificar el Porque resultado le que hicieron. pregunto porque en una pregunta del cuestionario, no sé, el resultado verdadero sería era un resultado decimal. Ujú. Y eso, en esos casos, entonces sí se podría usar la calculadora. Porque yo Sí, la sí, sí, respuesta sí. que di en el cuestionario la doy porque dije, no creo que nos pidan decimal porque justamente no se puede usar la calculadora. Capaz que no recuerdo por ahí la pregunta, o no me acuerdo Era un si la miré. ejercicio que tenía decimales periódicos, digamos. Que Sí, daba tenemos 1 sobre 1024, una cosa así. Seguramente preguntaba si eso, a qué conjunto numérico pertenecía. Digo, quizás no era necesario hacer una cuenta. Era un ejercicio. Había en uno que sí, porque te daba un número Era 0,0060 y algo, y era, lo tenías que sacar. Sí, profesor, la respuesta Era en una era 1. 0,00006,125 y no sé qué más. Claro, era la No era menos 6, correcta. más o menos. Y en la respuesta estaba el número, o sea, tenías que elegir la respuesta Había que correcta. poner El resultado. resultado y uno de ellos era decimal. Sí, en el Claro, no. cuestionario, en los cuestionarios recuerden que ustedes, la idea es que no, pero pueden hacer uso de calculadora, de carpeta, de sus apuntes, digo, el material teórico, se pueden valer de esos recursos. A ver, el uso de la calculadora o el no uso de la calculadora se va a especificar en la consigna, así como pasaba en los ejercicios prácticos, donde tenían que hacer determinados cálculos usando propiedades. Y ahí, si se dan cuenta, decía o hacía la aclaración sin usar calculadora. Si el ejercicio no dice eso, son libres de usarlo. Ahora, por supuesto, lleven por las dudas la calculadora. ¿Se entiende? Presten mucha atención a las consignas, a qué es lo que se pide. Y bueno, espero verlos el sábado. Estudien y no se olviden el jueves, 20 horas. ¿Estamos, Muchas chicos? gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Chao, Sí, profe, muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Profe, Chao, gracias. profe.